Buenos días a todos. Mi nombre es Mario Lara, soy el director del Centro de Gobierno Corporativo de SADE y director del campus de SADE Madrid, y la verdad que es un placer para mí el compartir un rato con todos. Me vais a permitir que os tutee porque veo muchos antiguos alumnos de los programas de consejeros y la verdad que me siento. Buenos días, Monse. Hay sitio delante. Y es la verdad que muy grato reencontrarme con antiguos alumnos aquí en Barcelona. Lo primero de todo, aparte de agradeceros a todos el que podáis estar con nosotros, yo creo que va a ser un diálogo muy interesante el que vamos a tener con nuestros invitados que luego presentaré. Y a la primera, Claudia María Morante, directora de Gobierno Corporativo de Georgeson. Creo que nos va a permitir profundizar en algunos aspectos relacionados con la independencia en los consejos de administración, que aunque el estudio está basado en un análisis de datos de campo, ¿no? Del IBEX 35 y 12 entrevistas que hicimos en profundidad con consejeros, yo creo que es extensible a cualquier compañía cotizada e incluso no cotizada, pero que tenga un cierto capital distribuido. Yo creo que hay aprendizajes que seguro que nos pueden ayudar. Dicho esto, agradecimientos. Esto es posible porque hay una serie de firmas, empezando por Georgeson, que además de que ser coautores del estudio con SADE, con el Centro de Gobierno Corporativo de SADE, pues hay una serie de firmas que apoyan el Centro de Gobierno Corporativo con sus recursos económicos y humanos, que son la propia Georgeson, PwC, Mercer y Diligent, y la Asociación de Antiguos Alumnos, que nos apoya muchísimo, y a todos ellos es de ley agradecerles la apuesta que hacen por las actividades que desarrollamos y el debate que tratamos de generar en la comunidad de gobierno corporativo. Ya he presentado a Claudia. Entre ella y yo vamos a repartirnos en los próximos 20 minutos un poco las principales conclusiones del estudio que hemos publicado sobre la relevancia de la independencia en los consejos de administración, y luego invitaremos a la mesa a Ramón Adel y Ana Muñoz, consejeros independientes ambos, bueno, consejeros independientes y no independientes. Ramón, yo creo que tiene esa doble faceta de dominical independiente. Yo creo que le acredita, como Ana, con su perspectiva y su visión en alguno de los ámbitos que vamos a tocar. Les invitaremos en la segunda parte del evento a que se unan a nosotros. Así que, sin más, entramos directamente en el estudio. Y no he mencionado a Néstor, que está aquí. Néstor es el investigador del centro, que es obviamente parte del equipo que ha elaborado el estudio. Muchas gracias, Néstor, también por tu colaboración. Es un poco provocadora, porque un señor que se llamaba Friedrich Nietzsche decía que ser independiente es una cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes. Yo estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo, pero creo que viene muy a cuento de algunas de las temáticas que vamos a tocar a lo largo del estudio. Estoy de acuerdo en ese concepto de fuertes entendido como tener carácter, tener perfil, tener criterio, tener coraje para poner encima de la mesa tu opinión cuando las cosas no son como a todo el mundo le puede convenir. Eh, Estoy de acuerdo en lo que significa de prevenir el pensamiento de grupo, que es un riesgo muy típico de cualquier grupo de alto nivel, y los consejos de administración son precisamente eso. Estoy de acuerdo en el sentido de lo que contribuye, ¿no? a realmente afrontar esos momentos de la verdad, esas situaciones de crisis, ¿no? que se producen en la toma de decisión de un consejo de administración. No estoy de acuerdo en que tenga que ser una minoría si con eso que nos referimos, ¿no? a una minoría de consejeros dentro de un grupo. Porque creo que las prácticas de gobierno corporativo, los sistemas, los procesos que tenemos en los consejos de administración deberían de ayudar
a que esto fuera realmente algo característico del conjunto de consejeros independientes y no independientes, que al final todos ellos se deben al interés social, de tener criterio, de tener coraje, de poner encima de la mesa sus puntos de vista, ¿no? Pero me parece que como antesala de lo que vamos a desarrollar, pues era una cita que creo que nos revuelve un poco a todos y nos hace a todos quizás plantearnos qué hay detrás de este concepto tan relevante para el gobierno corporativo que es la independencia. Em, Tenemos la evidencia de que algunas dimensiones de la independencia son muy relevantes en los consejos de administración para precisamente apoyar, mejorar la gestión del equipo directivo. Esa parte tan importante de la labor de un consejo, de un consejero, que es el advice, ¿no? Y a su vez ayuda para ejercer mejor una supervisión efectiva, esa otra parte tan relevante del rol de un consejo, que es el oversee o la supervisión y el control. Su desarrollo de la independencia tuvo, a raíz de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital de finales del 2014 y la reforma del Código del 2015, un impulso en nuestro marco normativo. Y a ello podemos identificar también algunas de las tendencias, las exigencias que los inversores y los proxies nos han insistido en estos últimos años, ¿no?, de avance en el desarrollo de la independencia, y se han visto de alguna manera reforzadas, cuestionadas, ¿no?, por algunas de las crisis de gobernanza que hemos vivido en las compañías cotizadas españolas en los últimos años y que han llenado páginas de los periódicos económicos y no económicos y nos han hecho cuestionarnos si realmente la articulación de la independencia en los consejos de las compañías de nuestro país estaba bien armado, ¿no?, estaba bien implementado. Yo me gustaría retrotraeros, ¿no?, a la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Sociedades de Capital del 2014, donde expresamente se mencionaba la mejora de la competitividad de los mercados españoles como una de las razones, uno de los porqués se introducían algunos cambios en la reforma del marco normativo, porque esta misma razón ha sido esgrimida en distintas reformas de otras regulaciones, en particular la británica, en la reforma de su código en el 2019, en esa búsqueda de mercados lo más eficientes posible, lo más transparentes posibles, como vía de atracción del capital y de la inversión a sus mercados. Y de alguna manera enlaza con algunas declaraciones que el presidente de la CNMV ha hecho en estos últimos tiempos. Esta en particular la hizo en un foro en el 2023, donde él decía que si las compañías no transmiten credibilidad hacia esos accionistas sin consejeros, a través de un papel fuerte de los consejeros de los minoritarios, todos entendimos que se refería a los independientes, no conseguiremos ampliar y atomizar las bases accionariales ni atraer capital, que de alguna manera, dicho con otras palabras, es lo mismo que el regulador en la reforma a la Ley de Sociedades de Capital del 2014 quería decirnos, ¿no? Y obviamente limitaremos la capacidad de nuestros mercados para financiar la economía española. Este es un poco el contexto en el que hemos desarrollado nuestro estudio, tratando un poco, como os decía, de profundizar en la figura del consejero independiente y tratar de identificar algunos de los retos e incertidumbres a los que se enfrentan en el desarrollo de sus funciones. La metodología que hemos desarrollado es muy sencilla, pues hemos analizado datos entre el 2015 y el 2023, de datos públicos de CNMV, alrededor del nivel de independencia del Consejo, la independencia de la presidencia, el consejero coordinador, el nivel de independencia de las comisiones, la diversidad de género de los consejeros independientes, la antigüedad de los consejeros independientes y el impacto de la independencia en las juntas generales de accionistas, en 4 bloques que están ahí mencionados, no me voy a detener, y complementado con un análisis cualitativo a través de 12 entrevistas en profundidad que desarrollamos.
El marco conceptual y normativo sobre el que nos hemos apalancado, pues obviamente es la teoría de agencia que todos conocéis y el papel que juegan o se espera de los consejos independientes, y desde el punto de vista normativo, hard y soft, pues obviamente ley de sociedades de capital, recomendaciones del código y luego todo lo que son las directrices y políticas de voto de proxies, inversores institucionales. En este contexto, pues voy a ceder la palabra a Claudia María Morante, directora de Gobierno Corporativo de Georgeson y parte del equipo de trabajo que hemos tenido para el desarrollo del estudio, y le voy a pedir que nos comparta las principales conclusiones del estudio. Gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias, Mario, y muy buenos días a todos. Efectivamente, en las próximas slides vamos a ver una serie de gráficos en las que vamos a ver la evolución a través de los años en distintos ámbitos que tienen que ver con la independencia. En este caso, el análisis empírico lo hemos basado, como bien dijo Mario, en las compañías del IBEX, sobre todo porque por temas de estructura de capital son probablemente las compañías que más han avanzado en temas de gobierno corporativo, no por otra cosa, pero que hay que tener en cuenta que entre otros pues tienen también en su capital a muchos inversores extranjeros institucionales que son muy activos en temas de gobierno corporativo y que han impulsado también a que las compañías tengan que ir adaptándose cada vez más a esos requerimientos. Yo creo que para los que estamos hoy aquí presentes no es novedad que gran parte de lo que vamos a ver hoy de la evolución está también marcado por la gran evolución y revolución en materia normativa y recomendaciones que ha sufrido España en los últimos años, ¿no? El primer gráfico, aquí podemos ver la evolución que ha habido en materia de número de consejeros independientes. En el gráfico tenemos desde el 2015 hasta el 2023, con independencia de ciertas fluctuaciones que podemos ver al alza o a la baja y que fundamentalmente están explicadas por las variaciones que han habido en las composiciones del índice del IBEX 35. Sí que podemos ver que ha habido una tendencia al alza en cuanto a números de independientes se refiere, y yo diría especialmente a partir del 2018 que vemos una tendencia positiva más marcada, ¿no? Aquí también podemos ver que en el 2023, ¿no? Que ha sido ahora el último año, vemos incluso un pequeño pico más al alza, que yo aquí me atrevería a decir que también viene de alguna forma fundamentado por la propia recomendación, ¿no? O sea, más allá de lo que pueda haber dicho el mercado, ¿no? Proxy Advisors Inversores, por la propia recomendación del código en la última actualización de junio del 2020, en la cual recomendaba que para final del 2022 las mujeres deberían de componer al menos el 40% del consejo. Veremos más adelante por qué este número de independientes tiene influencia con el porcentaje de mujeres. En ese siguiente gráfico podemos ver la tendencia creciente en cuanto al porcentaje de compañías que tienen más del 50% de independientes en sus consejos de administración. Bien sabemos la propia normativa y el mercado, ¿no? Lo que dicen es que cuando una compañía no es controlada, al menos el 50% de los consejeros deberían de ser independientes. Vemos que en la evolución del 2015 al 2023 hemos pasado de 20 a 26 compañías, ¿no? Esto yo creo que son buenas noticias. Sin embargo, si lo vemos por el otro lado, también tiene un área de mejora. Es decir, estamos hablando de 26 compañías de 35 que conforman las compañías del IBEX. Aquí es verdad que hay que eliminar de ese cálculo aquellas compañías que cuentan con un accionista de control y que a estas compañías realmente el requerimiento de independencia cuando tienes un accionista de control se reduce hasta un tercio de independientes, ¿no? Por tanto, nos encontramos en definitiva con 5 compañías que a día de hoy tienen todavía área de mejora, ¿no? En cuanto a incorporar independientes dentro de su propio consejo. Otro ámbito de análisis está ligado al tema de la figura del presidente del consejo y la independencia. Yo creo que esta evolución es bastante relevante en el sentido de que podemos ver que, a diferencia de lo que ha ocurrido a nivel internacional, donde la figura del presidente independiente ha ido calando muchísimo, en España
eso va de una manera mucho más lenta. Podemos ver que efectivamente el porcentaje de presidentes independientes en el IBEX ha crecido del 5,7% a casi el 15%, ¿no? Eso yo creo que es algo positivo, pero también tenemos que darnos cuenta que a día de hoy el porcentaje más grande de presidentes está bajo la clasificación de ejecutivos, ¿no? Estamos aún con el casi 53% de presidentes que siguen siendo ejecutivos. Está claro, la peculiaridad que tiene el mercado español no es la de otros países, ¿no? Aquí estamos, bueno, pues caracterizados por un tejido empresarial donde las empresas familiares con liderazgos fuertes, pues marca también un poco esta propia característica, ¿no? Del mercado. Ya hay un tema bastante relevante que está ligado a la figura del consejero independiente coordinador. Esta figura que cuando recién se estableció en la ley y lo que se dijo fue que cuando exista la figura de un presidente ejecutivo, debe haber la figura del consejero independiente coordinador, o también denominado Lead Independent Director. Vemos que en la práctica es una figura que se ha extendido en gran parte de las compañías del IBEX. Prácticamente estamos hablando de un 77% de las compañías ya cuentan con esta figura, ¿no? Sí que es verdad que a día de hoy tenemos un 53% de compañías que cuentan a día de hoy con un presidente y por tanto es obligatorio, pero tenemos un 33% de compañías que lo están haciendo de manera voluntaria. Por tanto, eso es algo bastante positivo que tenemos que rescatar. Un tema aquí importante, sí que es verdad que analizando un poquito más hemos visto que de esas compañías voluntarias que tienen esta figura instituida, la gran parte pertenece a compañías donde el presidente es otros externos. ¿Vale? Y aquí voy a dejar una reflexión porque vemos que realmente las compañías que cuentan con la figura de un presidente dominical, únicamente un 7% cuentan con esta figura del lead independent director. Podría valorarse la extensión, ¿no? De la figura del consejero independiente coordinador más allá de un presidente ejecutivo. Por otro lado, temas que tienen que ver con las comisiones consultivas o en este caso las denominadas key committees, ¿no? Sí que vemos a lo largo del tiempo que cada vez más las compañías han ido incorporando más independientes en las distintas comisiones consultivas. Vemos que la comisión de auditoría, la de remuneraciones y la de riesgos son las que probablemente han hecho esa progresión al alza de una manera más rápida y dentro de estas tengo que decir, la comisión de auditoría es la que a día de hoy va predominando con la incorporación cada vez más de de presidentes y de la composición total de independientes, ¿no? Sí que es verdad que también vemos que la comisión de nombramiento, siendo también considerada una key committee, se encuentra, aunque haya seguido una progresión al alza, pero se encuentra en niveles de independencia bastante más bajos que cuando hablamos de la comisión de auditoría. Y esto probablemente también va relacionado con la propia responsabilidad, ¿no?, que ejerce la comisión de nombramientos de tener que, bajo su propia responsabilidad, estar el nombramiento de consejeros con todo el impacto que tiene en la dinámica de poder internas, ¿no? De gobernanza. Sí que es verdad que cuando hablamos de la comisión ejecutiva podemos ver que los niveles de independencia son bastante más reducidos y creo que en este sentido la reforma que se hizo en el código de la actualización del 2020, donde por primera vez se eliminó la recomendación de que la composición de la comisión ejecutiva debía responder a la propia composición que se tenía en el Consejo según la clasificación, pues ha hecho también que se reduzca a la baja, ¿no?, el nivel de independencia. En el tema de diversidad, y acá me voy a centrar en la diversidad de género, sí que podemos ver cómo ha ido avanzando, ¿no?, ese esfuerzo por las compañías del IBEX por ir incorporando mujeres, ¿no? Hemos pasado de un 28,3% de mujeres en el 2015 a prácticamente duplicarlo y alcanzar casi un 54% de
consejeras mujeres en el 2022. Sin embargo, Independientes. Independientes, sí. Sin embargo, sí que es verdad que tenemos que reconocer que el nivel de independencia de las mujeres a día de hoy representa el 79,4% del total de mujeres. Es decir, no tenemos, si nos vamos al otro lado por el lado de consejeras mujeres a nivel de ejecutivas, únicamente tenemos menos del 2%. Esto yo creo que pone en evidencia que las compañías tienen que trabajar a nivel de la alta dirección, que son los que finalmente serán los catalizadores para que las compañías puedan contar con ejecutivos cuando se esté pensando en consejo de administración. Por otro lado, también es verdad que cuando hablamos de diversidad en sentido amplio, de experiencia, de perfiles, de background y de género, parece que todo esto tiene que estar siempre circunscrito a los consejeros independientes, ¿no? Y dejo aquí también una pregunta de, ¿podría ser el caso que se amplíe el porcentaje de mujeres en los consejeros dominicales? Los consejeros dominicales que tienen como accionistas que tienen la capacidad para poder elegir a su representante, también podrían tener ahí un to-do probablemente que se podría abordar si queremos seguir incrementando las consejeras independientes, las consejeras mujeres en las distintas clasificaciones. Otro tema importante, la antigüedad de los consejeros. Aquí, por un lado, vemos que se ha reducido la antigüedad de consejeros independientes de 5,3 años a 4,3 años, pero vemos que, por ejemplo, a nivel de consejeros dominicales, el nivel de antigüedad se ha mantenido en 7,4 años. Y si hablamos de consejeros ejecutivos, se incrementa a 10,2 años, ¿no? Aquí nuevamente, sin ánimo de concluir nada, pero sí de dejar cierta reflexión, es cuando nosotros hablamos del board refreshment y de la importancia que tiene el ir relevando, ¿no? Y que vaya variando la composición del consejo en función de las nuevas necesidades y requerimientos y perfiles que las compañías van requiriendo, nos estamos limitando únicamente a los independientes. ¿Podría esto ser una causa de aquel consejero independiente incómodo que probablemente se esté renovando más pronto que lo que estaba previsto? Yo creo que, bueno, esto lo dejo aquí, creo que Mario comentará algo de esto más adelante. Y ya por último, y para poner también de relieve la gran responsabilidad que están teniendo los consejeros independientes, ya incluso en las juntas de accionistas, cuando los vemos desde la perspectiva del nivel de apoyo, hasta hace unos años el nivel de apoyo que recibían los consejeros independientes en una junta era el más elevado cuando lo comparabas con el resto de categorías de consejeros. Normalmente los más penalizados solían ser los dominicales y los otros externos, porque también de alguna forma iba de la mano con que si la compañía no cumplía con el mínimo requerimiento de independencia, pues aquellos que no eran independientes, excluyendo al CEO, eran los primeros penalizados. Hemos visto un cambio de tendencia en los últimos 2 años, donde lo que estamos viendo es que se le exige mayor accountability a los consejeros independientes y se les responsabiliza por todos los temas que tienen que ver con los temas que al fin y al cabo se llevan desde las comisiones, ¿no? Y en este caso, los temas que tienen que ver con diversidad de género, los temas que tienen que ver con retribuciones, incluso con cambios climáticos, que se ven en las distintas comisiones y que están presididos por un independiente, cuando la compañía no cumple con estos requerimientos de mínimo independencia, mínimo de género y tal, es a quien preside la comisión respectiva que se le suele penalizar y lo estamos viendo así en estas últimas juntas. Y con esto yo ya paro para darle la palabra a María. Para terminar ya esta primera parte del acto, vamos a repasar algunas de las reflexiones que nos trasladaron esos consejeros que tuvimos ocasión de entrevistar en profundidad y que veréis se alinean en bastantes casos con algunas de las conclusiones que nos ha expuesto Claudia. En primer lugar, la necesidad de incrementar los niveles de independencia. No es solamente un tema relacionado con una tendencia internacional, una demanda de los inversores institucionales. Si estamos incrementando el número de comisiones de los consejos, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo hablábamos de la CNR, separada o no, y hablábamos de la CAC.
pero es que la comisión de sostenibilidad se ha ido generalizando en muchas compañías y en otras compañías se han ido introduciendo otro tipo de comisiones. O incrementamos el número de independientes en los consejos o realmente es muy difícil que con los actuales se puedan desenvolver las responsabilidades y funciones que se están asignando a nuestros consejos de administración. Segundo lugar, hay una reivindicación por parte de los consejeros de la figura del secretario del Consejo. Incluso nos pusieron de manifiesto las dudas que les genera la combinación del cargo de secretario del Consejo y secretario general, funciones más relacionadas con el órgano de administración, con funciones más ejecutivas. Y de hecho lo ven como un cierto riesgo en la independencia del secretario del Consejo. Lo dejo ahí. Reforzar la participación de la CNR, no solamente con un informe que es lo que ahora mismo la recomendación 35 y el 529 OCTIES exigen en el Consejo de cara al nombramiento del secretario, sino una participación más activa. Consideran necesario revisar el papel y la consideración de nuestro modelo de lo que en algún caso, incluida la CNMV en la guía técnica de la CNR, llegó a denominar los microdominicales, que en algunos casos pueden actuar como perfectos independientes. Nos referimos a aquellos consejeros dominicales que representan accionistas que están cerca de ese 3% que el decreto ley de desarrollo, el Real Decreto de Desarrollo de la Ley de Mercado de Valores establece como umbral para considerar a a un consejero que representa a un accionista como dominical, porque es un umbral en algunos casos muy bajo, alejado de otras jurisdicciones y además alejado de los umbrales que algunos inversores consideran que debería ser el que aplicar a nuestro mercado. Lo dejo ahí porque es un tema que probablemente va un poco contraintuitivamente contra alguna de las tendencias y refuerzo de la independencia. Pero es que nosotros creemos que esos microdominicales, así llamados, realmente pueden hacer un papel y hacen un papel muy relevante en las comisiones. Quizá repensar los check and balances de nuestro modelo de gobernanza, especialmente cuando el presidente no es independiente, lo ha dicho Claudia, y subyace en las conversaciones que esa figura del consejero independiente coordinador, que se ha ido extendiendo ya a más del 70% de las compañías del IBEX, tengan o no presidente ejecutivo, quizá debería de ser una figura también muy válida cuando tenemos presidentes, por ejemplo, dominicales. En quinto lugar, pues algunos cambios, aconsejan algunos cambios buscando un mayor equilibrio entre responsabilidades, dedicación y remuneración. Se ha cuestionado, y es uno de los elementos de debate, el nivel de retribución que tienen que tener los consejos independientes, suficiente, pero sin que les pueda limitar su independencia. Pero es cierto que hay cada vez más dedicación en comisiones consultivas. Si tuviéramos que repensar el modelo de remuneración, los consejeros que hemos entrevistado nos sugieren que hay que poner más el foco a cómo se están remunerando las comisiones consultivas y quizás quitarle un poco de peso a la remuneración de las vocalías del consejo. Se podía reequilibrar sin que el conjunto tuviera que tener un impacto de mayor incremento de coste del consejo hacia la compañía. Yo creo que es un aspecto interesante sobre el que repensar un poco nuestro modelo. En sexto lugar, el ejercicio de las funciones de consejero independiente sigue condicionado en ocasiones, para nosotros esto fue un punto de sorpresa, o con pequeñas dificultades relacionadas con la configuración adecuada de la agenda, el acceso a los ejecutivos, la información adecuada o la disponibilidad de asesoramiento externo. Creíamos que estos aspectos estaban más olvidados, ¿no?, en el día a día de nuestros consejos, pero siguen apareciendo como pequeñas chinas en el zapato en el ejercicio de la función de los independientes y no independientes en algunos casos. La reducción de la duración del mandato se percibe, como hemos comentado antes, como
un riesgo para la independencia. Cuantas más ventanas existen en la renovación, probablemente más riesgo hay de poder no renovar a los consejeros más incómodos. Esto nuevamente va en contra quizás de una de las tendencias y una de las recomendaciones de algunos proxies inversores institucionales. Se valora positivamente todas las medidas que refuercen la protección del independiente en los procesos de cese o renovación. En particular, les preguntábamos sobre la propuesta de CNMV de obligar a que el cese de independientes tenga que estar en el orden del día de la Junta, y eso permita a los minoritarios poderse posicionar y conocer realmente qué propuestas se llevan sin que se metan en complementos a la Junta días antes de la convocatoria. Creo que ese es un aspecto también interesante a considerar. Lo dejaríamos ahí y terminaríamos con los dos grandes retos los que podríamos concluir que afrontan los consejeros independientes en esta etapa de nuestro mercado, ¿no? Por un lado, el mantenerse actualizados y desarrollar criterio en nuevos ámbitos de responsabilidad, cada vez con más impacto en la agenda de los consejos, la tecnología, la ciberseguridad, la geopolítica. En general, el impacto de las nuevas tecnologías disruptivas en las cadenas de valor es realmente un reto para cualquier consejero independiente estar al día en estos ámbitos. Y en segundo lugar, un reto más en el otro lado, en el ámbito regulatorio y de las recomendaciones del soft law, quizás algunos ajustes en el marco de buen gobierno adaptado más a la realidad de nuestro mercado y a las dinámicas de funcionamiento de nuestros consejos, donde existen accionistas que tienen paquetes a veces de control, a veces relevantes, y que por lo tanto se salen un poco de los estándares en los que nos hemos mirado del mercado anglosajón o británico, donde el capital está absolutamente distribuido y responde a algunas dinámicas un poquito diferentes. Yo creo que ahí la CNMV y nuestro regulador quizás deberían de hacer una reflexión sobre qué ajustes merece nuestro marco en función de nuestras características, porque al final deberíamos de buscar, ¿no?, hacer realidad plena lo que el 529.10 de la Ley de Sociedades de Capital dice, ¿no? Se considerarán consejeros independientes aquellos designados en atención a sus condiciones personales y profesionales y puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos. Yo creo que es buen punto de arranque para el diálogo que vamos a mantener ahora con Ana Muñoz y a Ramón Adel, a los cuales invito que se sumen a la mesa y compartan sus reflexiones con todos nosotros. Muchas gracias, Ana. Ana Muñoz, consejera independiente, Tubos Reunidos, preside su comisión de nombramientos y retribuciones, ha sido consejera de otras compañías como Natra, Lantero, compañías públicas, o sea, cotizadas y no cotizadas. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. A mi izquierda, muchas gracias, Ramón Adel, consejero independiente en Horizon Genomics, donde es presidente de la Comisión de Auditoría y miembro de la CNR, consejero independiente en Allianz España y presidente de su Comisión de Auditoría, consejero independiente en Taurus y a su vez consejero dominical, aunque fuiste antes, previamente consejero independiente en Naturgy y miembro de su comisión de auditoría. Yo creo que tenemos experiencia que reúnen ambos dos para poder dialogar sobre algunos de los aspectos que más nos han llamado la atención del estudio que os hemos presentado. Y voy a ir dirigiendo preguntas a uno y a otro, aunque espero que intervengan los dos en todos los temas, bien para reforzarse, bien para discrepar. Esto es lo bonito de tener personas con criterio a nuestro alrededor. Así que esta es una llamada a la discrepancia, a la sana discrepancia, y por lo tanto no reprimáis si tenéis que perfilar algunas de las comentarios que haga cualquiera de vosotros. Ramón, por empezar por ti.
El estudio trata de profundizar, ¿no?, en algunos de los cambios que se han producido a lo largo de este periodo 2015-2023 en el perfil, la dedicación, la responsabilidad de los consejeros independientes, ¿no? Desde tu experiencia, em, ¿cómo ha evolucionado, cómo has percibido, ¿no?, que ha evolucionado el perfil de los consejeros independientes en España en estos años, que ya son 8 o 9 años desde que empezó la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y el Código? Mm. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y enhorabuena por este estudio tan fantástico a dos manos, ¿no? Entre Sade y Georson. Y muchas gracias a todos ustedes que nos regalan su tiempo, que es lo más importante, ¿no? Bueno, un poco, Mario, la respuesta a tu pregunta ha venido dado por vuestra propia presentación, ¿no? Es decir, esto ha sido un proceso evolutivo que empieza con la Ley de Sociedades de Capital, que sigue con el Código de Buen Gobierno y que sigue afianzando un progresivo incremento de la regulación en el ámbito de los consejos. Yo creo que esto, en el fondo, hay que situarlo dentro de una tendencia mundial que nace un poco antes de los años que mencionábamos. Nace en el 2007 o en el 2008, con la gran crisis financiera. Detrás de esa crisis financiera hay mucho más que los animal spirits de Keynes, ¿no? En esa crisis del 2008 lo que se quiebran son las columnas que legitimaban socialmente el capitalismo. Se quiebra la confianza, se quiebra la justicia, se quiebra la buena fe de los banqueros. Y ese proceso de desconfianza lo que genera es un incremento de la regulación en todos los ámbitos, a nivel mundial, en unos países más que en otros, pero se sufre un incremento de la regulación. Un incremento de la regulación que desde mi punto de vista está sufriendo pues, la histórica ley pendular, es decir, de un extremo nos estamos yendo al otro y posiblemente pues, llegará un momento en que habrá que encontrar el punto medio, ¿no? Porque ciertamente también en el ámbito de los consejos estamos sufriendo un exceso de regulación. Un exceso de regulación que a veces no necesariamente es eficiente. Hubo un premio Nobel de Economía, Douglas North, un premio Nobel de Economía en el 1993, que en las instituciones diferenciaba entre lo que era la dimensión formal y la dimensión informal. La dimensión formal es el conjunto de normas legales, de normas sociales que se crean por parte del gobierno o de los reguladores. La dimensión formal está en el BOE y, por lo tanto, no necesita un proceso temporal. Desde el momento en que se emite la norma, esa norma es vigente. Pero North decía, al lado de esta dimensión formal, es mucho más importante la dimensión informal de las instituciones. Es decir, no basta con hacer una norma. La dimensión informal está formada por ese sistema de valores que condicionan el comportamiento de cualquier institución. En los consejos pasa lo mismo. Puede haber una norma, de hecho esas normas existen y de una manera muy amplia, pero luego hay un proceso cultural que necesita tiempo. Y esto es lo que ha ocurrido en el ámbito de los consejeros independientes. Ese tiempo ha ido pasando, han pasado ya 15 o 20 años y por lo tanto todo esto está sufriendo un proceso de maduración. La función de consejero en todos los ámbitos, de consejero coordinador, de consejero dominical o de consejero independiente, ha devenido en una profesión con unas responsabilidades y unos condicionantes que no tienen nada que ver con aquel escenario de hace 15 o 20 años en que la pertenencia a un consejo era una especie de retiro dorado que implicaba una dedicación mínima mensual o bimensual y un cobro de unos emolumentos a cambio de esa presencia que muchas veces era simple presencia física, ¿no? Esto ha pasado a la historia. Y por lo tanto se han reforzado muchos aspectos sobre los que además se ha generado todo un corpus, a veces a mi criterio demasiado amplio, ¿no? Y esto abarca también el tema de la independencia en los consejos, ¿no? ¿Hay que mantener la independencia? Sí, hay que mantener la independencia, pero en el fondo la independencia es un atributo personal. La independencia no depende de una vinculación. Eh, hay una independencia de criterio, un estado de ánimo que fundamentalmente en los consejeros independientes se manifiesta de dos maneras. Por la capacidad
de contradecir la opinión de los consejeros o ejecutivos y por la capacidad de dejar el consejo. Esa es la independencia, esa es la verdadera independencia. Y podemos hacer muchas normas alrededor de aquello, pero si realmente exista esa actitud vital por parte del consejero, ese consejero será independiente. Y ahí se abre, bueno, no quisiera alargarme, ahí se abre un debate que te propongo, Mario. Mario está desarrollando un corpus documental alrededor del Centro de Gobierno Corporativo de SADE, yo se lo decía, realmente valioso. Se están acumulando una serie de documentos de mucho fondo. Y yo creo que hay un tema abierto, muy interesante, que se gira alrededor de la independencia, no de los consejeros independientes, de la independencia de los consejeros dominicales. Porque en la independencia de los consejeros dominicales se produce una gran contradicción. Por un lado, tenemos ese artículo 529 que mencionabas al final, donde se dice todos los consejeros, tengan la categoría que tengan, tienen que ser absolutamente independientes. Tienen que tener independencia de criterio y se deben al conjunto de la sociedad. ¿Cómo casa eso con la figura de consejero dominical que la propia norma prevé? Donde existe un domine, de ahí la palabra consejero dominical, que delega sus funciones en aquel consejero. ¿Es que ese consejero no puede hablar con su domine? ¿No le puede transmitir información? ¿Cómo casan estas dos dimensiones que son cómplices en la propia norma y que, sin embargo, tienen muchas dificultades en el ámbito práctico? Ahí tenéis un gran trabajo a hacer, ¿eh? Y ya me callo, perdona. Y no resuelto, por juristas de mucho prestigio, Sí, hay un, que discrepan un poco sí, sobre... hay un libro muy interesante de un catedrático de Derecho Mercantil, de Cándido Pazares, y Cándido hace un estudio sobre la figura del consejero dominical y basándose en la teoría jurídica del mandato natural, Sí, sí. busca un punto intermedio entre la norma y la realidad fáctica de los consejeros dominicales. Pues gracias por tirarnos el guante, Ramón. No descarto que lo cojamos en algún momento, no sé si para llegar a la altura de Cándido, pero bueno, tratando también de dar nuestra visión. No sé, Ana, si de lo que ha dicho Ramón... Ahora, vale. Bueno, pues yo voy a hablar un poco más de la parte práctica. Yo en los 12, creo, 13 años que llevo en consejos he visto una evolución brutal de consejos donde llegaba, estaba todo el mundo callado y de acuerdo con el presidente, eso era antiguamente, a los consejos actuales donde hay una dinámica mucho más fuerte, donde cada uno pregunta, cuestiona, debate, mucho mejor preparada la gente. De hecho, siempre hay una consejera, bueno, una persona en Madrid que dice que si no tienen impresora en casa, que entonces no se preparan. Y tiene un poco de razón. O sea, uno tiene que venir con todo bien subrayado, sea en su pantalla, bien leído y bien cuestionado. Mucho mejor preparados. Luego, esto tengo que decir porque me toca, hay más diversidad, pero no solo de género, que obviamente lo hay, porque también nos han forzado un poco la mano, sino también de pensamiento, que está muy bien. Y ahora nos queda una asignatura, yo creo, que la vamos aprendiendo poco a poco todos, que es saber dentro de esa diversidad encontrar el consenso. Porque claro, o sea, tú puedes llegar a decir que no estás de acuerdo y claro, los demás miramos y dicen, bueno, pero, vale, no estás de acuerdo, pero ahora, ¿dónde encontramos el consenso que tenemos que llegar a tener para pensar en la sociedad? Todo eso ha hecho que desde esa crisis famosa financiera, y que es verdad que nos sacudió bien a todos, si saltamos a la crisis del COVID, lo que sí que vimos es la aplicación de esto. O sea, durante el COVID lo que vimos es que los consejos, por aparte de que no había horas para estar en el Zoom a todas horas, las sociedades que estaban bien preparadas y que tenían buen gobierno, que en mi opinión eran la mayoría, por lo menos que yo que conozco y que he hablado con, comentaban que eso, que qué suerte tener ya un buen gobierno bien montado, porque pues las comisiones nos reuníamos a cualquier hora, ayudábamos estábamos mucho más cerca del Ejecutivo que en tiempos normales, era necesario, y ahí es donde se vio que de verdad habíamos avanzado.
Y bueno, por terminar, enhorabuena por ese estudio, porque yo lo que os decía es que a mí me da mucha confianza. O sea, yo veo ese estudio y pues vamos súper bien. O sea, claro que hay temas que tenemos que mejorar, pero que la tendencia es buenísima, quitando alguna cosa por ahí, pero que el independiente ahora es un señor, o más bien señora, muy bien preparado, muy profesional y dispuesto a no solo, ¿no? La versión un poco antigua cuando yo llegaba era, no, esto cuidado, porque claro, esto toca mi reputación y mi responsabilidad. Y era como, vale, pero tú ya estás en el consejo, ahora dedícate a ayudar con los problemas que tienen y a pensar un poquito menos en tu responsabilidad esa que era un poco exagerada, aunque era real, legalmente era legal. Y yo creo que ahora sí que vemos consejos donde se trabaja muchísimo y con mucha más, eh, bueno, con mucho más consenso no lo sé, porque es mucho más difícil llegar a ello, pero con la intención de aprender de ahí. Ana, permíteme, hemos hablado en el estudio que quizás cuando desarrollamos el marco del modelo de gobernanza de nuestras compañías, miramos obviamente el mercado más desarrollado, el que es Vamos a referencia contar. para el conjunto de Europa Occidental, que es el británico, el inglés. Y en el estudio ponemos de manifiesto que quizás algunos aspectos muy característicos del mercado español, donde existen grupos familiares, grupos empresariales que tienen control o tienen Sí. paquetes de referencia en muchas compañías cotizadas, pues no se consideró, no está suficientemente bien considerado, ¿no? Y por eso hablamos, ¿no? de qué check and balances hay que introducir, si el presidente es dominical, el papel este que nosotros cuestionamos, ¿no? De del dominical pequeñito, el Es dominical que que lo de tiene un mini, ¿cómo era paquete, mini un dominical? micro Suena como dominical pequeñajo, o no sé. mini dominical, que tiene Micro. un porcentaje pues que realmente no tiene una gran influencia en las grandes decisiones, pero evidentemente le da derecho a estar representado en el Consejo, ¿no? La forma de elección del Consejo Independiente Coordinador, ¿no? ¿Cuál es un poco tu visión de esta temática? Sí, bueno, ya sabemos que el storytelling es lo mejor para contar las cosas, entonces como acabamos de tener un caso concreto que cubre un montón de estas cosas, lo voy a contar. En una de las empresas que estoy teníamos un presidente ejecutivo muy potente que venía del mundo mundial, vasco pero del mundo mundial, y él mismo me decía que era muy difícil llevar los dos sombreros. O sea, que él en el día a día era el ejecutivo y además le dio la vuelta a la empresa, la ha hecho genial, y luego de pronto llegaba al consejo y parecía que tenía que tomar la otra visión, la de los consejeros, y que a veces se partía en dos, o sea, no sabía muy bien qué hacer. Lo cual fue un aprendizaje para todos, para él y para todos. Entonces, como era del mundo mundial, pues le hicieron un pedazo de oferta y se ha ido, creo que a Australia o no sé dónde anda, y entonces decidimos que volvíamos al modelo que nos recomienda el Código de Buen Gobierno, que es presidente no ejecutivo y CEO, que es lo que hemos hecho ahora. Y entonces, claro, como estoy viendo la diferencia, pues me doy cuenta de que efectivamente, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es ser flexible. En una empresa como la que estoy diciendo, industrial, en la que había una crisis gorda, pues necesitas a uno que mande, o a una, pero bueno, en este caso a un señor, que mande, que ordene y mande todo el rato. Y luego, cuando ya las cosas se calman y va muy bien, pues vuelves al modelo que debe ser, ¿no? Del presidente no ejecutivo, totalmente independiente y que añade un valor brutal y lleva 3 meses. Entonces, el papel del coordinador ha estado, o sea, es que, o sea, yo a veces me quejo como Ramón de la ley, pero es que esta ley está muy bien, porque tener un consejero coordinador ayuda muchísimo. O sea, ese consejero ha hecho un trabajo impresionante, le ha dedicado mucho tiempo. Una vez más, el tema de las retribuciones hay que revisarlo porque es que le ha dedicado un tiempo mucho más que los demás consejeros, pero ahí se ha visto la diferencia. Sí que hacía un check and balance muy bueno con este presidente ejecutivo que decía que es que a veces no sabía muy bien qué sombrero. O sea que efectivamente yo creo que nuestro ordenamiento está muy bien. Otra cosa es que nos gusta mucho en España la ley, y al final lo que hay que hacer es aplicarla y entenderla, creo yo, con flexibilidad, siempre que nos dejen. Ir cambiando, como hemos hecho nosotros, y lo dicho, ahora hemos vuelto al modelo, digamos, más de buen gobierno y veo que tiene un valor enorme. Entonces, solo para contar lo que dice, o yo oí a Manolo Conte decir una vez, es que en España, o sea, el modelo anglosajón es comply or explain.
y que el nuestro es comply or complain. Pues es así. Nos gusta mucho quejarnos cuando no cumplimos. Pero vamos, lo dicho, que ha funcionado bastante bien. Perdón, Sí. ¿se me oye? Sí. Sí. Ana, simplemente decirte que me encanta oír esto de las funciones del consejero independiente coordinador y que ha funcionado muy bien, porque también tengo que decir que conforme hemos ido viendo compañías cuando surgió, ¿no?, con la ley esta nueva figura, muchas compañías por obligatoriedad, ¿no?, fueron introduciendo esta figura, pero con poco contenido. Ya. Y entonces realmente dices, es una pena porque si le sacas provecho a esa figura para que realmente cumpla lo que debe hacer, puede ser súper potente, como lo estás diciendo tú, y como vemos que han ido evolucionando en los últimos años hacia darle contenido a esa figura y funciona mucho mejor. Pero sí que es verdad que en los inicios era un poquito figura sombrero. Sí. Quizá, Claudia, la razón de la eficacia de esa figura es que no está desarrollada por la ley. El péndulo. Claro, porque la ley la menciona pero no la desarrolla. No existe ninguna norma positiva que diga lo que tiene que hacer o no tiene que hacer un consejero Por coordinador. suerte, sí. Yo he actuado como consejero coordinador en Naturgy durante unos años, cuando era consejero independiente, y yo coincido con vosotros, valoro enormemente la figura del consejero coordinador. Muchas veces se hacen recetas, sobre todo las hacen los proxies, ¿no? Hay una serie de tick the box que hay que marcar y la buena gobernanza pasa por diferenciar la figura del CEO del presidente. Bueno, como decía Ana, depende. Depende. Depende de la compañía y depende del momento de la compañía. Puede haber situaciones, y ella explicaba un claro ejemplo, en el que concentrar el poder en una única figura permite procesos de transformación que en otro caso, existiendo una doble cabeza, pues se hacen mucho más complicados, ¿no? Depende. Pero en cuanto a la figura del consejero coordinador, mi experiencia es de gran utilidad por varias razones, fundamentalmente dos. La primera es que el consejero coordinador aglutina de alguna manera la opinión de los consejeros independientes, que puede ser diversa, que puede ser matizada, pero es el consejero coordinador el que hace reuniones periódicas con ellos, el que consigue que los consejeros independientes consensúen una posición común ante un determinado problema. Y luego hay otro segundo aspecto que no es trivial, y es que ese presidente ejecutivo que por una razón determinada, generalmente vinculada a un proceso de transformación, aglutina todo el poder, tiene en el consejero coordinador un interlocutor. Exacto. Alguien con quien compartir decisiones, alguien con quien comentar la propia marcha de ese proceso de transformación, sabiendo además que ese consejero coordinador aglutina o coordina de algún modo la opinión de los consejeros independientes. Este segundo aspecto, en mi experiencia, es muy importante y da tranquilidad, da confort, incrementa la eficacia de las decisiones de ese presidente ejecutivo en un momento determinado. Desde luego, yo iba a decir, a mí me ha dado mucha tranquilidad cada vez que teníamos alguna situación un poco más crítica, saber que puedo preguntarle primero al consejero coordinador, oye, ¿por dónde vamos? ¿Qué te parece? Y luego ya aparecer en el consejo con un consenso mucho más potente. O sea que efectivamente, como tú dices, será porque la ley no la ha desarrollado y lo hemos desarrollado nosotros. Entonces, por extensión, podríamos decir que estáis de acuerdo en cuando exista un presidente dominical, especialmente cuando es un dominical de control, la figura puede ser exactamente igual de válida. Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Bueno, es que, Totalmente. a ver, la consideración de la existencia del lead director, yo la vinculo más a la existencia de un presidente ejecutivo, sea el presidente dominical o sea el presidente independiente, ¿no? El hecho es, oiga, cuando hay una sola persona que concentra todo el poder de la sociedad, hay una figura en el Consejo que de algún modo pues tiene un carácter más preeminente en ese diálogo con el presidente ejecutivo y lo que no es menos importante, en un momento en que hay una crisis de ese presidente ejecutivo que puede poner en cuestión ese proceso de transformación o la propia gobernanza de la sociedad, hay una persona
relevante dentro del Consejo que en un momento determinado pues puede salvar un momento de crisis, un momento de cambio, ¿no? Porque no hay situación más incierta, compañía que aglutina todo el poder en un presidente ejecutivo y que en un momento, y no hay nadie más, y que en un momento determinado, por lo que sea, por un accidente, por una marcha voluntaria, aquella persona desaparece del mapa de aquella compañía, ¿no? Ahí hay una orfandad que acaba repercutiendo en la propia marcha de la sociedad. La figura del lead director esto lo impide, porque hay una alternativa, aunque sea coyuntural, aunque sea temporal, para salvar ese bache. Ramón, siguiendo un poco con algunos de los temas que surgen en el informe, ponemos un poco de manifiesto con los datos, ¿no? De que la presidencia del Consejo por parte de un independiente tuvo un primer impulso cuando la reforma de la Ley de Sociedades de Capital en el 2014 y posterior reforma del Código 2015 y se incrementó el número de presidentes independientes del 11 al 20% allá por el año 2019, que luego se ha vuelto, ha habido como una, perdón, del 6 al 14 y se mantiene en torno a ese 14-15% desde el 19 a hoy. Parece que no le hemos dado mucho más recorrido a la figura del presidente independiente. ¿Qué es lo que tú entiendes que está detrás de esta estabilización del porcentaje de presidentes independientes relativamente bajo en el mercado español en relación a otros mercados? Pues que la teoría se olvida de la realidad. ¿Qué Es es? decir, la teoría es que en las sociedades tienen que mandar los independientes y que los consejos tienen que ser independientes. Oigan, las sociedades siguen teniendo propietarios. Y el señor que es propietario de una sociedad quiere mandar en esa sociedad. Es así de simple. Entonces, encontraríamos modelos para todos los gustos, desde sociedades donde hay un accionista de control con un control relevante, hasta sociedades donde hay varios accionistas de control y que por lo tanto ellos deciden el presidente que les parece más adecuado, hasta sociedades en las que aparentemente no hay control, pero en la realidad sí la hay. Es decir, hay algún banco español que todos conocemos, donde el núcleo de poder se aglutina alrededor de un porcentaje del capital mínimo, ¿no? Pero en realidad el accionariado está tan atomizado que hace que ese porcentaje imprima carácter en la definición de los órganos de gobierno. Eso pasa en la mayor parte de sociedades. Eso pasa en la mayor parte de sociedades. Dicho esto, puede darse también la situación en la que, aún y existiendo un accionista de control, que por ejemplo quiera designar la figura del CEO, pues valore que una persona independiente, a lo mejor de reconocido prestigio, a lo mejor con una seniority ya en el ámbito de los consejos de administración, sea quien presida de manera no ejecutiva la sociedad y trabaje para que ese consejo funcione correctamente, lleve unas relaciones institucionales, etcétera, ¿no? Pero no hemos de olvidar, cuando hacemos estos análisis, lo que decía al principio, es decir, las compañías tienen su propiedad y esa propiedad quiere ejercer como tal. Y de hecho la prueba es, bueno, en toda España, pero sobre todo en Cataluña, las empresas familiares no cotizadas lo entienden perfectamente y tienen, bueno, iba a decir grandes consejeros independientes, yo soy una, pero vamos, que hay mucho más. Y eso sí que lo hacen por convicción, nadie tener independientes. Efectivamente, la propiedad la tienes delante, pero ves efectivamente que quieren a independientes que les ayuden a cuestionar, a pensar y a controlar, pero la propiedad es la que manda y sin, vamos, es que está clarísimo. Por eso digo, en ese caso que es mucho más voluntario, sí que ves el valor de un presidente dueño, digamos. Ana, ya que tienes la palabra, me gustaría una reflexión tuya alrededor de ese gran debate de siempre, ¿no? Relativo a la remuneración del consejero independiente, ¿no? Por una parte, esos riesgos, ¿no? De captura del independiente en base a tenerle
excesivamente retribuido por un lado, por otro lado ese decoupling, ¿no?, que hay en el mercado americano y en el mercado europeo. En el mercado americano no se entiende la remuneración del consejero independiente sin algún elemento vinculado al capital. En Europa es un anatema. Los mismos proxies inversores que en Estados Unidos sonríen a esto Aquí no. cuando se suben al avión y llegan a Europa, lo cuestionan radicalmente, lo cual a algunos nos cuesta entender. Pues sí. Y luego está este debate que ha surgido en nuestro estudio, ¿no? Es decir, señores, cada vez hay más funciones, cada vez hay más dedicación en las comisiones. ¿Por qué no rebalanceamos remuneración del consejo y remuneramos, o sea, remuneramos un poco menos la simple pertenencia al consejo y remuneramos un poco mejor? Porque Ramón ya a mí nos ha dado la risa cuando has dicho eso, porque ve quién es el valiente que va al consejo a decir, no, mire, que usted no está en ninguna comisión, ahora le vamos a pagar la mitad, pero tiene la misma responsabilidad que yo, que estoy. Lo veo un pelín difícil, pero sí es verdad que como las demandas cada vez son más importantes y en la dedicación también, de hecho tiene gracia, bueno, no sé si tiene gracia, pero en las búsquedas, a mí hace poco me ha tocado una, o sea, yo era candidata, que creo que no ha salido, pero tenía gracia, lo primero que me preguntaba era la dedicación, en cuánto tiempo le podía dedicar, y otra persona me ha contado hace poco que ella, porque seguimos buscando señoras por todos lados, ella era la candidata, pero que le pidieron antes de confirmarla qué consejos tenía y cuándo eran. Y entonces coincidía exactamente con uno que ella tenía. Digo, pero bueno, eso lo puedes negociar. He dicho, no, pues ya no soy la candidata. Y eso que era la mejor, o sea, según le habían dicho. Entonces, efectivamente, la dedicación que tendría que estar reflejada en la remuneración es mayor cada vez y la remuneración no, con lo cual es una cosa totalmente asimétrica, porque cuanto más tiempo le dedicas, porque suponte la empresa tiene un problema y tú obviamente por responsabilidad ahí estás, pues digo asimétrico, porque al final, y siempre digo esto, gana más la señora de la limpieza por horas que tú a veces, o sea que responsabilidad, eso, hay que remunerarla bien y efectivamente sí que en algunos consejos hemos hecho ese cambio. O sea, sí que no hemos bajado la de los que no están en comisiones porque así te haces enemigo seguro, pero sí en un siguiente paso se remuneran mucho más las comisiones y se remunera sobre todo la presidencia de la comisión, que es la que más trabajo tiene, doy fe y seguro que Ramón también, porque le dedica mucho más tiempo que los demás. Con lo cual, eso es una asignatura pendiente que yo creo que con el tiempo iremos mejorando y los proxies que digan lo que quieran, pero eso hay que arreglarlo porque o sea, hemos pasado hay una persona en Madrid que es CEO de una empresa y es consejera de otra y me dices que, o sea, los fines de semana no hago otra cosa. Entonces, no puede ser tampoco, ¿no? O sea, Sí. tema abierto. Sí, no, en mi experiencia pasa lo que Ana dice, es decir, hay una diferenciación en la remuneración de los consejos que de alguna manera prima la pertenencia y sobre todo la presidencia de las comisiones, ¿no? Pero claro, en este tema también hay que tener en cuenta la independencia en términos de dedicación y en términos de tiempo, que este es un tema al que habrá que darle una vuelta algún día, ¿eh? Sobre todo porque se está poniendo de moda la pertenencia a consejos de administración por parte de ejecutivos de primer nivel de otras compañías. Es decir, yo tengo un ejecutivo de primer nivel, está llegando a un tope en su carrera profesional y digo, mire, ¿sabe qué? La manera de incentivar a este señor o a esta señora es decirle, bueno, seguirá siendo el consejero ejecutivo, pero mira, ahora te dejo pertenecer a este otro consejo de administración y de este modo, pues aspiracionalmente tú creces, tienes un complemento de remuneración, de prestigio. No digo siempre, pero ¿qué ocurre muchas veces en la práctica? Que hay cosas que son incompatibles temporalmente. Es decir, y cuando tú tienes en los consejos de administración personas que tienen su mente y su actividad full time dedicada a la primera línea de una compañía, eso es muy difícil de compatibilizar con la pertenencia a un consejo. Es lo mismo que cuando se hace el searching de consejeros y cada vez que se entrevista a alguien para ser consejero,
ese señor o esa señora dice que tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a esa nueva compañía en la que aspira a entrar en el consejo. Y la realidad es que cuando después te encuentras con personas que tienen 4 o 5 consejos, las agendas se acumulan y hoy no puedo venir, mañana no pongas. Y entonces resulta que lo que se convierte en la máxima preocupación del presidente del consejo es la agenda, ¿eh? Y el apartado al que se dedica más tiempo es cuando dice, oye, ¿cuándo tendremos la próxima reunión? No, ese día yo no puedo, no, a esta hora no, por la tarde no me lo pongas, pónmelo por la mañana. Hombre, ya está bien, habrá que poner un poco de coto a esto, ¿eh? Yo ya sé que hay primadonas y primas hombres que tienen que estar en todos los consejos del mundo mundial, pero a lo mejor habrá que acotarles la pertenencia, sobre todo para que vayan. Totalmente de acuerdo. En cuanto a la remuneración, bueno, ahí hay un problema abierto realmente, ¿eh? Esto que comentabas, Mario, yo lo he vivido. Yo pertenezco al consejo de Horizon Genomics, es una compañía cotizada, una biotecnológica. El ámbito, por ejemplo, de la biotecnología en España prácticamente no existe. Donde tiene un mercado amplio es en Estados Unidos y concretamente en el Nasdaq. Ahí es donde están los analistas de este tipo de compañías, donde realmente se puede captar capital y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes una compañía del ámbito biotecnológico en España, pues en un momento determinado puedes tener un interés importante por incorporar algún perfil que venga del mercado americano, que conozca la industria, que conozca el mercado. ¿Con qué pega te encuentras? Exactamente con la que tú comentabas. Esa señora americana o ese señor americano, cuando le planteas entrar de consejero independiente en España, te dice muy bien, oiga, y las stock options y la remuneración variable, y tú le tienes que decir, no, mire, es que el regulador, España, la CNMV y tal, pero no se preocupe, le daremos mucho cariño, le llevaremos a comer. Y te dicen, oiga, pues mire, ¿sabe qué? Pues de momento no, ¿eh? Estoy haciendo broma, pero al final es esto, ¿no? Al final eso puede ser un déficit de competitividad internacional en algunos sectores. Entiendo la posición del regulador, en el sentido que determinados tipos de remuneración pueden afectar a las propias decisiones de ese consejo de administración, ¿no? No sé, es un tema abierto en el que habría que encontrar de alguna manera el punto medio, ¿no? No se ponen de acuerdo ni los inversores. No sé, Claudia, vosotros que estáis todo el día trabajando con inversores, ¿no sorprende esa distinta posición en función de qué mercado estén? Sí, sí, y aquí hay un tema, sobre todo que han hablado antes Ana y Ramón, en relación con la dedicación y la responsabilidad, ¿no? Que cada vez tienen los consejeros y que las responsabilidades son crecientes. ¿Y cuántos consejos puedes estar para dedicar el tiempo suficiente que requiere, ¿no? Sí que es verdad que la normativa aquí en España te indica que cada compañía debe establecer en su propia normativa interna un límite, pero ese límite es un límite en cuanto al número de consejos. Desde nuestra Cuestión que luego no todas las compañías hacen. Yo Que va, leí un informe de CNMV que, si no recuerdo mal, solamente el 60 y tantos % de las compañías lo incluye. fijaban en sus estatutos los límites, pero hay un 30 y tantos % de compañías que ni lo Que contemplan. ni lo contemplan. Pero sí que es verdad que desde la perspectiva de mercado, ¿no? Que muchas veces van un paso más allá que lo que exige la normativa, lo que te dicen es, no es únicamente importante que se limite el número de consejos, sino que se limite el número de consejos en función de la función que asumes, ¿no? No es lo mismo que tú ejerzas como consejero ejecutivo en un consejo que ejerzas como consejero independiente, ¿no? Y por tanto, yo creo que esto, como no es café para todos y no se puede limitar tal vez en todas las compañías del mismo modo, porque dependerá también la propia compañía y la dedicación que se requiere en cada una, pero sí que sería interesante reflexionar sobre que cada compañía tenga que incorporar en su propia normativa interna, en función de lo que ellos consideren, si un consejero es ejecutivo, si puede asumir alguna otra responsabilidad como consejero independiente o de otra clasificación, ¿no? Pero eso yo creo que sí que sería importante para... totalmente. Tenemos un par de temas más y uno para cada uno de vosotros. Ramón,
Hemos visto cómo los consejeros independientes, especialmente el consejero coordinador, se involucra o ha habido una tendencia a involucrarlo cada vez más en los roadshows, en los engagement, en los procesos de engagement con inversores y proxies. ¿Cómo lo ves? Porque hay opiniones de todo tipo. Hay compañías que no quieren que la interlocución venga muy canalizada por financiero, relación con inversores, CEO de la compañía. En otros casos es más abierto. Un poco tu experiencia o tu criterio en relación a esto. Yo creo que hay que guardar una cierta distancia. Vamos a ver, los roadshows y las presentaciones a los mercados, sobre todo en compañías cotizadas grandes, se han sofisticado enormemente desde el punto de vista financiero. Entonces, esto puede tener dos derivadas. La primera, ese consejero que actúa como lead director, como consejero coordinador, no necesariamente ha de ser una persona con una formación financiera tremenda. Puede ser una persona que conozca muy bien el negocio, que conozca otras características, que tenga conocimientos financieros, pero no es un CFO. Además, posiblemente no sigue los detalles de la compañía, sino de que su posición de consejo tiene una atalaya de las grandes decisiones. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esa relación en presentaciones, en roadshows, tienen que llevarla los ejecutivos de la compañía. Otra cosa muy distinta es la predisposición y la disponibilidad de ese lead director a compartir diálogo con cualquier inversor que lo solicite. A veces yo he vivido el caso esto de algún inversor relevante o algún stakeholder del mercado que dice, oiga, no, es que yo quiero hablar con el consejero coordinador para que me dé su opinión. Oye, pues encantado, la sociedad tiene que estar abierta a esto y el consejero coordinador también. Pero la iniciativa en esa relación con los inversores, sobre todo en ámbitos de mercados sofisticados, yo creo que tiene que correr a cargo de los ejecutivos. Se quejan, ¿eh? BlackRock se queja de que no puede, que no le dejan, de que parecemos la aldea de Asterix y Obelix, que no le dejan. Lo dijo en una presentación hace no tanto en Madrid, no sé, el señor de turno de BlackRock que estaba por aquí, que no le dejan hablar con los lead directors, vamos, que hacen todo los presidentes por no dejar, cosa que yo estoy con Ramón, claro que hay que dejarles, que es buenísimo. Bueno, por añadir algo. Y último tema y daremos paso a preguntas. algunas preguntas, Ana. ¿Cómo abordar la necesaria búsqueda de un cierto marco de protección, ¿no? para el independiente, ¿no? Por un lado, lo digo un poco relacionado un poco con el debate de si los mandatos deben de ser más amplios, más cortos, mandato, renovaciones anuales, que es lo típico en Reino Unido después de un mandato inicial. O Sí. no, con esa necesidad también que tienen las compañías por la evolución un poco del mercado y las necesidades que tienen en los consejos de introducir nuevas competencias, nuevas capacidades en los consejos. ¿Puede ser contradictorio? ¿Cuál sería el equilibrio a tu juicio ideal? Si lo supiera. Efectivamente, ahí hay varios temas. Yo creo que es muy sano estar a riesgo. Bueno, como consejero estás a riesgo siempre, pero también a riesgo de mandato. O sea, que no llegas ahí, te sientas y ahora os fastidiáis, pues voy a estar aquí 4 años, o guste o no. Eso en sí mismo es una actitud que no parece muy, muy positiva y existe. Con lo cual es muy bueno saber que te van a cuestionar y que la CNR pues, te lo va a mirar bien, a ver si aportas, no aportas, si hablas, no hablas. Con lo cual eso es sano, pero efectivamente, y hemos visto este caso en España y no vamos a entrar en detalle, pues ha habido consejos que el accionista de referencia, vamos a decirlo así, pues ha hecho pues todo fuera porque no me interesa. Y hay que proteger eso. Con lo cual ahí hay un equilibrio difícil, ¿no? De hecho, yo creo que lo de los 12 años, eso sí, eso está muy bien. O sea, más de 12 años independiente, o sea, yo dudo que alguien pueda ser más de... Veía un señor, no voy a decir más, que llevaba como 20 años y decía que no, que él seguía siendo independiente. O sea, claro, el que lleva 20 años dice que sigue siendo independiente, ya me gustaría a mí saber si eso es verdad, pero
que es lógico que él lo dijera, ¿no? Pero yo creo que eso es muy sano, que hay que cortar y traer a gente nueva y, como tú dices, skills nuevos, la famosa matriz de competencias, ir renovándola y diciendo, pues ahora necesitamos un perfil más internacional, como decía Ramón antes. A mí ya digo que las empresas familiares en ese sentido me gustan mucho, porque eso, dicen, ahora vamos a entrar en América, yo quiero una consejera o un consejero que me ayude a esto. Y dentro de 3 años estamos en América, ya no la necesito, pues me parece bastante sano y como mucho más pragmático, ¿no? Y luego, terminando, la protección del independiente ya, o sea, en plan ya serio, yo estuve en la comisión consultiva para la ley de la protección del independiente. Y nosotros pedimos ir mucho más allá de lo que la CNMV está proponiendo. Decíamos que si un accionista de referencia propone que un independiente salga antes de tiempo, o sea, el típico incómodo, que tiene que haber un informe de la CNR, bueno, tiene que obviamente estar en el orden del día, no vale llegar ahí y soltarlo como ha pasado, que esté en el orden del día, que haya un informe de la CNR y que ese accionista no vote. Porque paso que lo ha propuesto, pues a ver a ver lo que dicen los otros. No ha ido ni la mitad de lejos. O sea, todo esto se ha quedado en el camino, pero era un poco para apretar las tuercas y decir, es que no puede ser que a un accionista de referencia no le guste lo que está haciendo un independiente. Ya sé que puede ser el caso que efectivamente bueno, que no todo es blanco y negro, ya lo sabemos, pero que esa protección tiene que estar, ¿no? Porque si no, como decíais, un independiente al final dice, bueno, pues yo me callo y ya está, pues eso no puede ser. Con lo cual ahí hay un montón de temas y desde luego no está ni mucho menos resuelto. Y en general no pasa nada, pero cuando pasa, pues todavía no tenemos las soluciones. No sé si Ramón quiere Ramón, dale. añadir No, algo. sí, de acuerdo, pero dos comentarios, ¿no? Las juntas generales en cualquier sociedad, si nos creemos lo que es la génesis de una sociedad mercantil, las juntas generales son soberanas. Es decir, una junta general de accionistas puede tomar decisiones sobre cualquier aspecto de la sociedad. Y los consejeros, bueno, está bien, hay que protegerlos, pero son gente adulta, de reconocida capacidad, también tienen que protegerse solos. Quiero decir que la última guía técnica de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, yo entiendo que establece unas cautelas que son suficientes en términos de protección del consejero independiente, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la renovación. Es decir, la guía técnica lo que establece es que, evidentemente, al final del mandato se puede proceder a una renovación, que ese mandato ha terminado, pero que si un consejero independiente presenta su dimisión con carácter previo a la finalización del mandato, y ahí es la novedad que introdujo la guía técnica, tiene que enviar una carta justificando todos los motivos que avalan esa decisión al regulador, ¿no? ¿Eso qué hace? Hace que se abre la vía a que, si esa dimisión, digamos, es recomendada por alguien, pues ese consejero independiente sabe que puede hacer luz y taquígrafos sobre lo que ha pasado. Y la propia existencia de esa norma en la guía técnica ya hará que no se recomiende esa dimisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es suficiente. Insisto en el primer punto, o sea, no despreciemos el papel de la Junta General. Al final, la Junta General de Accionistas en una sociedad es la que toma las decisiones soberanas sobre todos sus aspectos. Muy bien, pues ahora tenemos unos minutos para compartir alguna reflexión con algún miembro de la mesa, alguna pregunta. Sí, os pido que os presentéis y así os conocen. ¿Conocéis a casi todos? Bueno, pues pero de todas maneras Hola. vamos a... Bueno, yo soy Luis Esquerra, soy abogado, soy también alumno, Antiguo alumno. exalumno y profesor. O sea, aquí un poco de todo. Vamos, en el tema de la dedicación, a mí me parece muy interesante lo que planteáis, porque realmente es un problema. Lo que pasa es que hay ya un modelo que es el gobierno bancario, el gobierno corporativo bancario, que va bastante más allá del Código de Buen Gobierno en muchos aspectos, ¿no? Y ahí pues está perfectamente regulado temas como el número máximo de consejos, que viene establecido por ley. El tema de la dedicación forma parte de lo que es el test de idoneidad,
la idoneidad de un consejero en una entidad de crédito no solamente se evalúa internamente, sino también está evaluada externamente por parte del regulador, sea Banco Central Europeo o Banco de España, en función del volumen. Es decir, que hay una serie de mecanismos que la banca ya tiene como más avanzados, quizá también por la importancia sistémica que tiene, digamos, en la economía en general, ¿no? Pero las cotizadas, digamos que van un poco más atrás, pero hay alguna lección que a lo mejor también se puede aprender de ese punto de vista, ¿no? Realmente la recomendación de establecer un número máximo de consejos, pues como ha dicho Mario, pues se cumple relativamente, pero es que a lo mejor habría que, digamos, dar un paso más y decir que se recomienda que no sean más de tantos, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, en el sector bancario, pues en los propios formularios de idoneidad, pues tienes que hacer una declaración de todas tus actividades y eso se lleva al punto de un cálculo matemático. O sea, esto cuánto tiempo es, cuánto representa en días, año, y en función de eso haces una comparativa y con independencia de si cumples o no la regla formal del número máximo de consejos, eso es lo que te va a dar el placet por parte del regulador, ¿no? Eh, bueno, este es un tema que a lo mejor habría que darle por allí una vuelta porque ya hay soluciones, digamos. Soluciones que al mismo tiempo son más intervencionistas porque implican esa evaluación externa, que en este caso tendría que ser la CNMV, lo cual pues es un poco antiliberal, pero bueno. La otra sería en materia de remuneración, cuando habéis hecho las entrevistas, bueno, pues ya lo habéis mencionado incluso expresamente de que hay una cierta queja en relación con el mismatching entre dedicación y remuneración. Y al mismo tiempo, pues cada vez las exigencias de formación son más grandes, con lo cual, pues bueno, pues eso puede ser un problema. Entonces, primero, ¿cuál es ¿cuál es el sistema de remuneración que habéis detectado o si hay algo en relación con eso? Si se prefiere la fija, si se prefiere las dietas, por ejemplo, ¿no? Si hay algo en relación con esto. Luego, para los independientes, en cuanto a protección, y aquí pues hay que ver también que los independientes cada vez más es una profesión, la de consejero independiente, y que por tanto pues puede haber costes de oportunidad a la hora de aceptar un consejo u otro, puede haber limitaciones, con lo cual esa señora o señor que hace esa segunda carrera, pues de algún modo puede buscar también o puede estar más protegido en relación con el coste de oportunidad y al mismo tiempo con la independencia si se introdujera el concepto de indemnización por cese antes del término del cargo, ¿no? Algún tipo de compensación que iría, pues yo aceptar su consejo por 4 años y resulta que, pues por lo que sea, pues tengo que dejarlo, ¿vale? Entonces, a lo mejor podría ser pues incluso la parte que me quede por percibir, etcétera. Un poco, ¿qué pensáis de, de innovar un poquitín también en materia de remuneración de consejeros independientes? Gracias. Gracias, Luis. No sé si Ana, Ramón. Bueno, oye, muchas gracias por pensar en una indemnización por cese anticipado. ¿eh? Se la podemos sugerir a la vicepresidenta Yolanda Díaz. a Sí, ver no, si- no creo que prospere, pero sí, estaba pensando una maldad, Luis. Venga, dila. Estaba pensando en no vayamos a generar aquí, del mismo modo que hay ejecutivos que van saltando de compañías y van viviendo de las indemnizaciones de la mano de algún headhunter, no vayamos a generar una cuadra de consejeros independientes que van saltando de consejo en consejo pillando las indemnizaciones, ¿no? No, bromas aparte, sí, es es un tema abierto. ¿Y sabes qué pasa? Que la dedicación, muchas veces está la dedicación formal y después la dedicación real. Al final, dependes de la responsabilidad y de la buena fe y de la honestidad profesional del consejero independiente. Porque tú puedes pasar un examen y el cálculo este matemático que tú mencionas y que existe, pues te puede dar el ok, pero al final, en la vida de los consejos, y los que estáis en consejos lo sabéis, al cabo de 5 reuniones, tú sabes perfectamente, el consejero que se ha leído los papeles, Ese tipo que los de- ha comentado, que hace preguntas inteligentes porque conoce el tema, y el que ha dicho, ay, yo a las 10 tengo consejo, pues voy a ir, y luego trata de improvisar una pregunta
que muchas veces es errónea porque en la página siguiente está resuelta, ¿no? Esto al final hay un métier que se conoce, ¿no? Entonces, ciertamente, como tú dices, habría que buscar la manera, pero es difícil porque siempre juegas con esa parte oculta de dedicación, ¿no? De hecho, en las empresas familiares yo siempre digo al principio, oye, si queréis, los primeros 6 meses no me pagáis, porque, o sea, la que está aprendiendo soy yo. En el fondo tendría que ser lo contrario, pagarme más, porque me voy a dedicar muchas más horas a entender bien vuestro negocio, el sector, el cuello de botella, etcétera. O sea que las dos cosas son verdad, le estás dedicando más tiempo, pero añades valor después. Pero lo de la página 5 es tal cual. O sea, el listo que pregunta y le dices, está en la página 5, ese está o estaba casi en todos los consejos y ya le va desapareciendo, gracias a Dios. Pero vamos, dedicación, efectivamente. Yo de todas formas tengo clarísimo que cuando llega la semana, o sea, de comisión o de consejo, es mucho más que esas 3 horas que estamos ahí. O sea, es todas las conversaciones anteriores, todas las posteriores, con lo cual sí que le dedicas un tiempo que no se puede medir, digamos, matemáticamente, como tú decías. Además hay un agravante en esto que dice Ana y en relación a lo que tú comentabas del número de consejos. Y es que habitualmente ocurren dos cosas. Uno es que las reuniones de los consejos se concentran en la última semana del mes. Y la segunda característica es que en todos los puntos pendientes de todos los consejos está el que se mande la documentación con tiempo suficiente. Y en todos los consejos la realidad es que la documentación se manda 3 días antes o 4 días antes. Y la noche antes también. Con lo cual tú, si en esa semana se te acumulan 4 consejos, pues lo que has de decidir es al que no vas o la documentación que no te lees, ¿no? Porque todo no cabe. Yo, perdón, a una de las preguntas que has hecho de si en el estudio hemos hecho la diferencia en si asignación fija, dietas o tal, realmente hicimos en las entrevistas una pregunta más que vinculado a asignación fija, dietas, era cómo veían el que parte de esa asignación fuera como capital, ¿no? En Acciones. acciones, ¿no? Con lo cual me vas a matar, Mario, pero yo voy a aprovechar, Ana y a Ramón, a pedirles un poco qué opinan respecto a esa retribución que puede hacer en temas de capital. En Estados Unidos está muy bien visto, aquí no, Aquí no. pero no sé, lo dejo. No. No, pero tampoco lo... Pero tampoco lo promueve, ¿no? Entonces, sí que es verdad No, pero en una que cotizada te vas a encontrar con la CNMV que te va, Sí, que te va a decir que no. te va a decir que no. en- Pero así, digamos, si no tuviéramos a CNV en el cuello, que la tenemos, en el fondo, conceptualmente solo, ¿por qué no? O sea, ¿te parece que te da una visión más cercana al dominical? No sé si eso es bueno o malo. Y más de valor, ¿no?, para el accionista. Lo que pasa es que hay medidas, y todos lo hemos visto en grandes empresas de nuestro país, que van muy hacia aumentar el valor del equity y no necesariamente de la empresa. Y yo creo que hay un independiente tiene que ser fuerte y decir, mira, no, o sea, por aquí no vamos bien. Y en ese momento histórico que hace ya es de hace tiempo, yo no creo que los independientes tuvieran la fuerza, porque aquello se hizo. Con lo cual, veo casi más los inconvenientes dado nuestro sistema. Yo en América es verdad que todo es mucho más, no sé, eso que yo he trabajado en una empresa americana muchos años y es verdad que tenías equity en todos los bonus y en, en todo. O sea, el equity es lo que va por delante, efectivamente. Sí, no, yo no tengo solución, ¿eh? Yo- No lo sé. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué pasa? Que la realidad, lo que te pediría el sentido común es decir, hombre, sí, pero que esto no sea lo suficientemente importante como Exacto. para que pueda influir en las decisiones. Pero es que no es así. Es que el consejero independiente que te viene con una participación variable es porque quiere hacerse rico. Claro, porque quiere que haya una operación de money que aquella sociedad pues dé el pelotazo, o que haya una patente, o que haya una molécula que se transforme en un medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es difícil de casar. Tenemos una otra pregunta por ahí. Vale, muchas gracias. Yo soy Julián, soy colombiano. Obviamente trabajé como abogado en una cotizada mucho tiempo y ahora estoy investigando, haciendo un doctorado sobre compliance en sostenibilidad. Wow. Quería cambiar un poco, digamos, de tema unos minutos nomás porque el título es muy sugestivo, la relevancia, ¿cierto? Y quería hablar sobre las cuestiones de sostenibilidad, obviamente, ¿cierto? Y ahora, pues digamos, con las nuevas normatividades que están saliendo de la doble materialidad,
¿cierto? Digamos, de que se espera más que los consejos estén más cerca de los grupos de interés. ¿Qué se está haciendo desde los independientes un poco para cuestionar esas inercias que hay al interior de las compañías? Por ejemplo, cuando llevan los análisis de materialidad y le muestran los grupos de interés bueno, y si estos grupos son los que tienen influencia o son los que a mí me interesan, y después, digamos, en un tiempo salta la disrupción de la cadena de suministro porque no se observó las protestas que se venían, ¿cierto? ¿Cuáles son esas preguntas incómodas o cuál es ese rol que se está teniendo desde los independientes o las limitaciones? Porque muchas veces también existe la limitación, como se decía, no es que la información, la relevante, no se está trayendo. Entonces quería aprovechar un poquito un tema de esas cuestiones de sostenibilidad y la relevancia de la independencia. Gracias. Pero solo decirte que ahora mismo la búsqueda que lo digan los getantes que están aquí, sigue siendo mujer y que sepa de sostenibilidad. Y ahí de la mujer que diga que ha hecho un curso, porque eso queda fatal. O sea, no, es que yo sé de sostenibilidad porque he hecho un curso. Y dice, Dios santo, ¿qué sabrá esta? Nada. Pero es verdad que es un tema importantísimo y para darte un ejemplo de lo que hacemos en un consejo es, sí que ya tenemos una experta que nos ha costado Dios y ayuda. Y entonces lo que estamos haciendo para empezar es formar al consejo, o sea, hacer sesiones aparte del consejo para formarnos todos en sostenibilidad. Pues si no, nos vamos a quedar en la doble materialidad y en los 100.000 indicadores esos que pide la Unión Europea y no vamos a entender nada. O sea que lo primero que hemos hecho es, me ha tocado a mí, por ser la presidenta de la CNR, organizar sesiones de formación y que luego venga el director de sostenibilidad y nos diga cómo aplica lo que estamos aprendiendo, porque realmente, o sea, no sabemos mucho, sabe más esos grupos que protestan desde luego que nosotros. O sea que esa es una respuesta concreta. Sí, es el tema de moda, ¿eh? Y realmente yo creo que hay una preocupación y hay un absoluto dislate y exceso de información, ¿eh? A mí me gustaría saber cuántos consejeros del IBEX se han leído el informe de información no financiera de sus propias sociedades. Porque están alcanzando las 1000 páginas, ¿eh? Para satisfacción de las consultoras. Pues claro, al final las compañías no tienen medios internos para preparar eso. Entonces se ha entrado en una carrera a ver quién hace el informe más completo, a ver quién hace el informe más grande, diga lo que diga la norma, hemos de ser los primeros de la clase. Esto va a tener malas consecuencias si no se equilibra. Entre otras cosas porque dentro de las compañías se está produciendo un doble informe. El informe financiero, que ya ningún accionista sabía leer, porque antes los accionistas minoritarios, estos que defienden los consejeros independientes o que defendemos, iban a una junta general y mientras el presidente o el consejero delegado explicaba la marcha de la compañía durante el año, pues hojeaban la memoria, entendían una cuenta de resultados, entendían un balance y bueno, sacaban una impresión de la sociedad. Ahora no. Ahora esas cuentas anuales solamente las pueden leer expertos, porque no, es verdad, la contabilidad se ha Totalmente. sofisticado hasta tal punto que eso solo está al alcance de los expertos. Además, ese accionista minoritario, cuando llega a la Junta General, no le dan ni un papel, le dan un USB. Y en el USB no lee nada, ¿no? Esto se está complicando enormemente, pero es que además dentro de las compañías ahora se están produciendo dos procesos. El equipo que elabora el estado de información no financiera y el que elabora la información financiera. Y cuidado, muchas veces las informaciones son las mismas y que no caigamos en contradicciones o en informes alternativos. Yo soy de los que reclamo, primero, una unificación de los dos informes en un solo informe para las compañías. Y en segundo lugar, si el regulador realmente tiene interés de protección de los accionistas minoritarios en el mercado, que obligue a las compañías a hacer un pequeño informe de 15, de 20 páginas, inteligible para la mayoría de ciudadanos y que realmente transmita una foto simple y entendible de la marcha de aquella sociedad. Esto es predicar en el desierto porque vamos exactamente en la dirección contraria. Ramón for president. Yo que haga presidente de la comisión del cambio ese. Yo le voto. Muy bien. Nos hemos pasado 5 o 6 minutos del tiempo que teníamos, pero tenemos ahora un café, así que podemos seguir hablando de estas cosas y de alguna otra más en el café que podemos compartir ahora aquí a la salida. Muchísimas gracias a todos.